¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva sesión de Sin Parentesco con Wilmer Mejía Carrión y... Carlos Mejía Cáceres, muchas gracias por tu participación, muchas gracias por siempre poder ir observando cada uno de nuestros programas y darnos la motivación para seguir nosotros adelante, ¿no? En esta cruzada, ¿no? Por la cultura, por el conocimiento, por el aprendizaje, que para todos nosotros es muy valiosa. Hoy día tenemos la participación de Percy Fernández Caico, un licenciado de lengua y literatura, un gran investigador relacionado con todo lo que son los libros que se han impreso en los tiempos de la colonia. También está familiarizado con todo lo que es la Lima de antaño, ¿no? Ha hecho inclusive muchas incursiones en torno pues a las zonas, los vestigios tradicionales de la Lima que fue desapareciendo, la que diría pues Ricardo Palma, la teórica, ¿no? La patria teórica, podemos decir, o la nación teórica que nos hablaba en sus tradiciones, ¿no? El tema de hoy se titula Vida Cultural, ¿no? Y los libros impresos durante la colonia. Va a ser pues una tertulia muy interesante y sobre todo pues nos va a enriquecer mucho en torno pues a nuestra ciudad capital, ¿no? Conocemos muchos ambientes de nuestra ciudad, muchas zonas, pero a veces no nos hemos preguntado la tremenda carga histórica que podemos encontrar en cada una de ellas, ¿ya? Ok, Percy Fernández, hola, muchas gracias por participar hoy día. Cuéntanos algo de ti en primer lugar, ¿no? ¿Qué Queremos tal? ¿Cómo conocerte un estás? poco. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carlos? Wilmer, gracias por la invitación. La verdad que es un placer estar con ustedes, compartiendo un momento agradable, ¿no? Sobre todo de algo que tenemos en común, ¿no? Que es la cultura y la de Así es. diseminar esta. Bueno, yo soy, como lo has mencionado, soy licenciado en literatura y lengua española. Eh, Actualmente también sigo estudios de maestría en historia del arte, ¿no? Algo que me familiariza pues bastante con el mundo de la cultura, eh, la historia, ¿no? Algo también muy precioso para ti, Carlos, y seguramente también para Wilmer, ¿no? Y bueno, pues no, estoy muy contento de participar en este conversatorio que sé que nos va a llevar, pues no, hacia un buen puerto. Ok, Percy. Bueno, cuéntanos un poco, ¿por qué ese afán de retroceder un poco en el tiempo? ¿Por qué esa continuidad de repente de la nostalgia de Ricardo Palma, de adentrarte un poco en el mundo colonial, habiendo pues una serie de épocas mayores dentro de nuestra historia? ¿Por qué ese deseo de reconstruir todo ese pasado, tal vez algo oscuro que se ha podido apreciar en nuestra ciudad capital, Percy? Así, por supuesto, es que, bueno, toda persona que haya consultado algún archivo, consultado libros, ¿no? Siempre es necesario desandar ciertos pasos, ¿no? Y encontrarse con espacios, ciudades, monumentos, ¿no? Que para nuestra suerte hoy en día todavía nos acompañan. Por Y supuesto, bueno, y claro. a partir de ellos, ¿no? Hacer una introspección, ¿no? Y analizar su producción, el valor que tiene, valor El valor histórico, ¿no? histórico. Y a partir de ello, pues, ¿no? Ser parte de ese ambiente. En realidad no es que viajamos tanto en el tiempo, sino es que sencillamente hacemos una suerte de raconto, de flashback, ¿no? Que nos permite, gracias, pues, ¿no? A las lecturas, por supuesto, La y a lectura, la la investigación. fantasía, ¿no? Y a Ajá, la investigación también, ¿no? Dar ese gran salto, ¿no? Que para claro. nosotros es como abrir una puerta, ¿no? Y cruzar simplemente el umbral de ella, ¿no? Y llegamos a un espacio que en realidad no nos es ajeno. No nos es Y ajeno, porque claro, y nos sentimos, pareciera que está pues, en nosotros, ¿no? Pareciera que lo tenemos claro, ahí dentro, solo que no lo dejamos aflorar. claro, Y claro. Bueno, reconstruimos, ¿no? claro, Reconstruimos claro. toda esa sociedad. Y para crear ese ambiente, pues, es necesario construir, ¿no? Construir qué cosa, el conocimiento, a partir de lecturas, reflexiones, conversatorios como ¿no? Debates, Claro, claro. entre otras cosas, pues, ¿no? Ok, Bueno, bueno, Percy, en principio algo puntual que me gustaría un poco preguntar es la cuestión de colonial o virreinal, porque tú sabes de que generalmente nosotros decimos colonial, pero Claro. en las últimas investigaciones se ha visto que en realidad los mismos españoles no utilizaban el término colonia, sino virreinato, ¿no? Entonces hay todo un debate con respecto al tema, ¿no? Desde tu punto de vista, por lo que has investigado, para ti, ¿cómo calificarías esto? ¿Una de repente literatura colonial, virreinal o tal vez algún otro término?
Sí, para hablar así de forma general, ¿no? En cultura, el término apropiado es virreinato, Ujú. ya que en el tiempo, ¿no? Hace ya hasta algunos siglos atrás, en realidad lo que existía aquí no eran colonias, sino eran reinos. Así Y en es, ajá. función estaban Claro, los reinos chancas, ¿no? El reino de Wari, etcétera, etcétera, ¿no? Ujú. Entonces, debido a esto, es que hoy en día, y el debate ya se ha cerrado ahí, es que el término apropiado es virreinato. virreinato. Usualmente antes, la vieja guardia de historiadores solía utilizar el término colonia, ¿no? Y es algo que se ha quedado inclusive impreso en algunos textos escolares, pero que ya ha sido superado y en realidad analizando por reinos, ¿no? Lo que antes era el virreinato del Perú o el antiguo Perú, ¿no? Uno puede llegar a descubrir cosas pero sumamente importantes, ¿no? En vez Claro. de analizar simplemente el territorio en función de una colonia o ser pues no una provincia de la metrópoli, ¿no? Claro. Que es un poquito más, más general, Claro. Tal pero vez el tenemos, término colonial va más al aspecto económico, quizás, ¿no? Dentro de lo que es la extensión de los mercados, ¿no? Dentro del siglo XIX se hablaba mucho de la terminología coloniaje, ¿no? claro, En cambio, aquí estamos hablando de un proceso mayor, ¿no? Porque fue en primer lugar una invasión, ¿no? Una invasión extranjera en la cual pues se adueñaron de todo un territorio dividido ya, como tú lo dices, en varios reinos. ¿Cierto? Esto más o menos podemos llamar, según el Inca Garcilaso también, podemos decir que más o menos luego de la última de la sublevación, Hernández Girón, me parece, Ujú. es claro. cuando empieza ya, podemos decir, la estabilidad, porque hubo un periodo así de transición bastante complicado, ¿no? Durante la Sí, conquista, en el que los españoles pues enfrentan rebeliones indígenas y al mismo tiempo enfrentamientos suyos, ¿no? Ahí está la muerte de Almagro, ¿no? La venganza de Almagro el Mozo, ¿no? Gonzalo Pizarro con los encomenderos, Francisco Hernández Girón, en fin, ¿no? El pacificador Lagasca parece que logra consolidar un poco esta desuniones y finalmente pues en el virreinato de Toledo sería, ¿no? Claro, Donde pero ya pues si me se permites, genera pues Carlos, una estabilidad, y ¿no? acá de repente Percy también puede de repente confirmarlo o no, hasta lo que se sabe, en la historiografía tradicional lo que hizo fue invisibilizar al indígena. Entonces la historiografía tradicional lo que hizo fue decir los españoles lo hicieron todos solos, ¿no? Pero en Claro, realidad claro, es lo más eso no ha tradicional. sido cierto. Entonces por eso es que también ahora la cuestión de la invasión y la conquista al Perú, digamos que tiene otros matices, ¿no? Se sabe muy bien que los españoles eran muy pocos y que en realidad solos en realidad hubieran hecho poco o nada, sino que en realidad ellos a partir de Se alianzas con aliaron, ¿no? otras Buscaron etnias, alianzas con tribus o con etnias que estaban en etnias, contra. porque tribus es como un demérito, eran reinos, en toda la extensión de la palabra, ¿no? Pero claro, con O sus sea, propias por la cuestión configuraciones organizativa, ¿no? Por la cuestión organizativa. organizativa, ¿no? Entonces, Claro. ¿qué pasa? Que con el tiempo, de alguna manera, como que se los borró un poco y se trató como que, ¿por qué los españoles lograron conquistar el Perú? Ah, por su superioridad armamentística, después por su superioridad racial, después también se dijo por su religión, entre otras cosas, pero al final hubo toda una cuestión, ¿no? Con alianzas con etnias que se apoyaron a Pizarro y los demás españoles y con eso se logró pues traerse abajo el Tahuantinsuyo, que al final eso es lo que querían etnias como los Huancas, como los Chachapoyas, como los Caxamarcas, entre otros, ¿no? Entonces, digamos que hay matices ahora que gracias a las investigaciones historiográficas se han logrado, digamos, Precisar, desvelar, precisar, ¿no? precisar. Precisar, Ajá. porque antes como que había esta, Dilucidar, en otras palabras, muy, diríamos, claro, ¿no? como esta idea muy, hasta inclusive podríamos decir, de eh, enaltecer al hispano, al español y rebajar al indígena, ¿no? Al final, ¿por qué fue destruido el imperio de los incas? Ah, porque simplemente eran unos autómatas que no tenían independencia, autonomía propia. Cayó Atahualpa y cayó todo. Y no fue así, en realidad fue un Y eso se da, proceso. Wilmer, justamente para preguntarle un poco algo más al respecto a Percy. Eso se da en todo el tiempo del virreinato, ¿no? Inclusive Pedro Peralta resalta la labor de Pizarro en Lima fundada como si Ujú. fuese pues un Eneas de la antigüedad, algo así, ¿no?
más o menos con esa cuestión y esa carga épica. Dinos, Percy, ¿cómo era digamos, esta hazaña, esta supuesta hazaña española durante la llegada aquí al Nuevo Mundo, ¿no? ¿Qué opinas al respecto? Claro, el profesor Valdemar Espinosa, en su libro La Ujú. destrucción del imperio de los incas, él cierra también ese debate, pues, ¿no? Ajá, Porque él, en una investigación muy acuciosa, él demuestra cuáles son las etnias, ¿no? Que apoyan a claro. los españoles, ¿no? Ya lo mencionó hace un Los momento Tayán Wilmer, fueron ¿no? en un grupo, ¿no? Dentro de la costa. Entonces, Ajá, claro, la idea de que los españoles no fueron superiores en cuanto a experiencias bélicas, armamento, capacidad intelectual, ¿no? Es un discurso que se crea ya a partir de las crónicas que fueron mandadas a elaborar prácticamente por Francisco de Toledo, ¿no? Quien fue el organizador del virreinato peruano, ¿no? ¿No? Que estabiliza, ¿no? Después de varias décadas exactamente. de conflicto De bélico, ¿no? conflictos, ¿no? Interno y frente también a los naturales indios en ese momento, es el que organiza todo esto, pues, ¿no? Entonces, a partir de ahí ya podemos hablar inclusive algo más propio con respecto a la producción que se hace, ¿no? En cuestiones de libros, ¿no? En el virreinato peruano, porque hasta antes la cultura libresca, ¿no? Que viene a ser el punto, era una cultura que prácticamente venía de Europa, ¿no? ujú. Ideas que venían de Europa, textos que venían de Europa, algunos que venían de la Nueva España, pero en resumidas cuentas, pues no, es con Francisco de Toledo donde ya se va direccionando, ¿no? Lo que nosotros hemos conocido, ¿no? A través de lecturas como Virreinato del Perú. O sea, Reinato. profesor, quiere decir de que los mismos españoles a partir de Toledo empezaron a escribir y de alguna manera maquillar la realidad histórica, ¿no? O sea, porque Claro. pregunto esto porque yo cuando he tenido charlas con españoles por el Facebook, lo primero que te dicen, no, pero ahí están los archivos. O sea, Ujú. no ha habido ninguna manipulación por parte de los conquistadores porque simplemente era ir al archivo de Sevilla, sacar las crónicas y entender de cómo fue el proceso. Entonces es como que hacerles entender de que en realidad esta manipulación histórica proviene desde el mismo momento de la conquista, como que no lo creen, ¿no? O sea, fehacientemente sí se dio así. O sea, los mismos Pero es conquistadores trataron de pero es la tapar realidad, eso. claro, pero es la realidad de todas las historias, ¿no? El vencedor siempre es el que escribe realmente Claro. a su modo todo esto. Inclusive, leyendo un poco a Garcilaso, el Inca Garcilaso de la Vega, ¿se acuerdan que hubo una rebelión en el Cusco? Y ese Santiago, el Santiago Matamoros, que era pues un Ajá. santo que se bajaba del cielo a eliminar a todos los que estaban en contra de la fe cristiana, acá se convierte en el Santiago Mataindios. O sea, dentro del contexto de la conquista, Garcilaso también, a pesar de ser mestizo, también tenía una visión bastante, podemos decir, de agradecimiento hacia el conquistador, ¿no? Que nos trajo pues la idea de la nueva religión, ¿no? De la salvación y de la civilización. Entonces, parece que prácticamente se viviese, aunque también tiene cierta nostalgia en torno pues al Tahuantinsuyo por parte del origen materno que él llevaba, ¿no? Pero parece que hubiese pues ese tipo, digamos, de deseo de generar toda la conquista o todo este tipo de invasión como una gesta, ¿no? Como una gesta épica, ¿no? Pero es que estamos hablando también que la épica está presente en la formación de todos los pueblos, ¿no? Más o menos querían considerar como si este fuese el punto de partida para la formación de la nueva nación que sería pues este virreinato en todo caso, ¿no? O de la nueva forma de gobierno, ¿no? ¿Qué opinas al respecto, Percy, ¿no? ¿Crees que es posible que haya ese tipo de, a veces sin ánimo directo, ¿no? De considerar que esto es una manipulación, pero siempre tomando en cuenta los referentes del vencedor, en este caso de los extranjeros, los europeos en el Perú, ¿no? Claro, con Francisco de Toledo, por ejemplo, en las crónicas que él manda hacer, no hay crónica en donde no se tilde a los incas de tiranos, ¿no? ¿Y por qué se hace esto? Son tiranos que avasallaron, esclavizaron a otras etnias, ¿no? O sea, era el Claro, claro. abusivo, ese es el discurso. Nosotros sabemos que la historia, pues, ¿no? Se reinventa en función a discursos. Sí, 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 Y Disculpa. este discurso, ¿no? Era el que prevalecía durante el gobierno
del virrey Toledo. Era del vencedor, pues el discurso del Claro, vencedor. Sí. ¿y para qué? Un poquito para desnaturalizar, ¿no es cierto?, la posesión de los caciques, ¿no? Este, bueno, acá el término debe ser curaca, los curacas, ¿no? De las etnias más poderosas, ¿no? Desposeer sobre todo a los incas, sobre todo los del Cusco, ¿no? De ciertos privilegios. Y también para de una manera también justificar la guerra. Recordemos Justificar que, la cruzada, supuestamente la claro, cruzada humana. era una cruzada. Para Claro, los una españoles era cruzada. una cruzada, ¿no? Y había que vencer a los infieles. Y los Claro, infieles, pues, ¿no? Al estilo exactamente. de los moros, como tú lo has De los mencionado hace un momento, moros en, ¿no? Era en la necesario, pues, península ¿no? ibérica. Vencer, pues, ¿no? A los incas, Claro. que son los nuevos paganos. Ajá. Es la última cruzada que se le encomienda, le encomienda la Y providencia a que los el Papa, españoles. el Papa prueba con todo, pues con toda la, Claro, por supuesto, hay ajá, con bulas, toda hay la bulas. La bula de San rudeza que puede Caetere, por haber, ¿no? ejemplo. El imponerle el Claro, cristianismo a la claro. fuerza, ¿no? Y en función de eso también se Ajá. genera otro debate, ¿no? Recordemos que antes de Toledo llega en 1569 y décadas antes ya hay un debate acerca de la concepción humana y no humana, ¿no? Del indio, en Claro, de la 1551. inferioridad Claro, ¿no? animalesca o superioridad Claro, animalesca, ¿no? Pero No, no, siempre pero inferior habría en que ver torno eso, al porque español, ¿no? mira, hasta lo que yo pero, entiendo, profesor, disculpe, en esa época todavía la inferioridad del indígena y del negro no estaba relacionado a su color de piel ni a su aspecto físico, sino a su cercanía o lejanía con Dios, ¿no? Yo ajá, entiendo de que no eran racistas en el sentido moderno de la palabra. El claro, racismo tal como lo conocemos recién proviene del siglo XVIII con la Ilustración para adelante, Por pero la antes de ilustración, la eso relación, ajá. la forma como se veía al indio, al negro, no era tanto enfocándose en su color o raza, sino que son seres defectivos, pero ¿por qué? Por esta, como lo he mencionado, lejanía o cercanía a la deidad, ¿no? Y lo interesante es que un judío también era un ser defectivo, un musulmán también era un ser defectivo, entonces no había este énfasis en el color de la piel, como luego sí, a partir de la ilustración, va a hacerse. No sé si usted, profesor Percy, ha podido ver en algunos escritos cómo es que se mencionaba esto en el indígena, cómo se veía la inferioridad en ese sentido. ya, me remito al debate del padre Las Casas Ujú. con Ginés de Sepúlveda, ese Ya. famoso debate de 1551 en Valladolid, ¿no? En donde Carlos V, ¿no? prácticamente está con los pelos de punta porque hay que definir al indígena, si es, ¿no? Un Claro. humano o si es un poco menos que humano, Ujú. ¿no? Si va a ser un vasallo o va a ser un esclavo, ¿no? Ahí podemos ver, ¿no? Esta lejanía. ¿Y para qué? ¿No? Para seguir con las guerras, con esta cruzada que era muy sangrienta, ¿no? O simplemente, ¿no? llevar a cabo la famosa doctrina, ¿no? Cristianizarlo simplemente para que sean vasallos fieles al rey, ¿no? Claro, Entonces, y más que todo para continuar, pues como tú dices, la cruzada, pero continuar con la depredación, ¿no? De las riquezas acá en América, ¿no? Porque comenzaban a llegar a diferentes pueblos. Sabemos que la mina de Potosí yo creo que fue una de las primeras que se descubren, ¿no? Y crea una gran población al respecto. Muy bien, ese es en el plano general, ¿no? En el marco contextual. Pero ya que estamos hablando un poco y el tema va por la cuestión cultural, hablemos un poco de los impresos, de los libros aquí. El término incunable, ¿no? Europeo, no es igual pues al utilizado aquí dentro del contexto americano, ¿no? Los libros incunables en Europa son aquellos que se editan al comienzo, digamos, los primeros editados por la imprenta, ¿verdad? En cambio, aquí asume otra acepción, ¿no? Va por otro camino el significado de este libro incunable. Cuéntanos algo al respecto de este Percy. y tienes toda la razón, Carlos. El Ajá, término incunable, pues no, eh, básicamente nos remonta a esos primeros libros ajá. salidos desde mediados del siglo XV Siglo XV, hasta de la el imprenta de 31 Gutenberg. de diciembre, sí, Gutenberg, ¿no? del año, pues, del siglo XVI. Nos remonta, pues, a estos libros salidos, ¿no? Que pareciese como que son prototipo de lo que nosotros conocemos como libros, ¿no? Eh, Ujú. el nombre incunable peruano se lo da en realidad el doctor Alberto Tauro del Pino, ¿no? Para referirse a los primeros libros que se imprimieron aquí en la ciudad de Lima,
que en realidad solamente abarca los impresos de Antonio Ricardo y Francisco del Canto, ¿no? Y esto No ya es de- mucho después, ¿no? De creada la claro, imprenta, de toda la generación, la primera claro, generación, de repente, de todos los libros inclunables en Europa, ¿no? Porque esto se remonta ya al siglo XVI aquí, ¿cierto? claro. Aquí, Aquí es el a siglo finales del XVI, siglo medianos, XVII, ¿no? fines Claro, inclusive, ¿no? Del siglo XVI. claro, a fines del XVI, aquí, Bastante la- lejos del inicio de, digamos, de la terminología y de las características de estos libros, primeros libros impresos pues durante la creación o luego de la creación de de la imprenta, ¿verdad? Ahora, cuéntanos algo de estos libros, dinos a ver algo así interesante. ¿Cómo se a ver, perdieron estos libros durante las depredaciones que sufrió la Biblioteca Nacional como durante la Guerra del Pacífico? claro, a ver, para cerrar un poquito la idea con Ajá, ajá. respecto a los impresores, es importante señalar que Antonio Ricardo es el primer impresor de Sudamérica, ¿no? Y que ya había estado en la Nueva España, procedente de España. O Recordemos que sea, el Antonio primer Ricardo libro estudió. impreso no se da en el Perú o en Sudamérica, sino No, el primer libro en americano España, se da en la México. Nueva España en 1539, ¿no? Editado por Juan Pablos, un español también. Este, pero en el caso peruano es bastante curioso porque durante mucho tiempo se creía que el primer libro sudamericano impreso, perdón, el primer impreso sudamericano, ese es el término correcto, el primer impreso sudamericano era un libro conocido como la Doctrina Cristiana, que atesora la Biblioteca Nacional en pésimas condiciones. ¿Ya? Sin embargo, hace ya algunas décadas atrás, eh, se encontró el primer impreso en Lima y es un documento, es algo así como este documento que te voy a mostrar, este también es un impreso colonial, ¿no? Ya, Está ya. en una condición un poquito delicada, ¿no? Se encontró la pragmática de los 10 días del año. Entonces, si a nosotros, por ejemplo, nos dijesen, ¿no? Un turista por ahí, ¿cuál es el primer impreso sudamericano? No tendríamos que mencionar que es la doctrina cristiana. Es el primer libro, sí, pero el primer impreso es este documento conocido como la pragmática de los 10 días del año. Desafortunadamente, en el Perú no hay ningún ejemplar, no se ha encontrado. Puede ser que más adelante algún investigador encuentre en algún convento, en alguna biblioteca particular, ¿no? Podría ser. Lo que se Claro. sabe es que hay un solo ejemplar que se encuentra en la biblioteca de la John Carter Brown, ¿no? En Estados Unidos. Y al Ha igual, llegado pues un no, coleccionista, lo ha llevado por ahí por alguna es una cuestión. universidad, Ajá. ¿no? Pero ha La llegado ahí a Universidad la de Brown. universidad por alguna Eh, cuestión histórica de un coleccionista, por ahí lo se que perdió yo. sucede es que Ajá. muchos de los impresos limeños eh, han ido a parar a este lugar, ¿no? La John Carter es el repositorio más grande de América, de todos los que hemos tenido imprenta muy tempranamente posterior a la conquista. Entonces, para contestar un poquito tu pregunta, muchos libros pues no han salido. Lo penoso es que nuestra primera institución cultural, como es la Biblioteca Nacional, sufrió pues no tres flagelos. La primera es en 1821, perdón, 1823, con las tropas de Canterac, que ingresa a la ciudad de Lima y saquea la Biblioteca Nacional, ¿no? La que fue fundada por San Martín. Podemos decir Se los últimos perdieron muchos libros, libros, un sector rebelde ya, en claro, los últimos 1920. rebeldes, ¿no? Los Es últimos un sector, rebeldes, los ¿no? últimos... Bueno, hicieron Ajá. desastres, saquearon la Biblioteca Nacional. La segunda vez que la biblioteca surge un flagelo es con la ocupación de Lima, en Claro, donde durante la... se da el famoso expolio, ¿no? Ajá. Esta salida de los libros de forma sistemática, ¿no? Por las tropas chilenas. Y el último, pues, en 1943, cuando la Biblioteca Nacional se incendia y se pierde muchas cosas muy valiosas. De pronto ahí pudo haber estado algún otro papel, muchos impresos, muchos libros del tiempo de la colonia. Porque en Y realidad bueno, aquí en Lima, Lima fue el centro en todo caso de toda la actividad cultural sudamericana. Aquí es claro, el punto de partida, Lima, claro, podemos decir. Lima ha sido el foco cultural durante el siglo XVI, XVII, XVIII, inclusive el siglo XIX, Ujú. para toda esta zona de globo terráqueo. Claro, de toda esta parte del nuevo mundo. Ok.
Dígame, y profesor, yo ahora que es el bicentenario, por ejemplo, a veces, por una cuestión ideológica se ha visto hacia el virreinato como si fuera una cuestión de oscuridad, donde no había prácticamente cultura, pero eso no es cierto, ¿no? Creo que se sabe muy bien de que la producción literaria, la producción de libros, entre otras cosas, ha sido, realmente bastante fuerte, ¿no? ¿Qué nos puede decir al respecto de eso? A ver, claro, sí, sí es algo que se ha mencionado, de hecho lo he escuchado y también lo he leído en algunos textos, como por ejemplo el de Felipe Barreda y Laos, ¿no? Que menciona que para el siglo XVIII, por ejemplo, la cultura colonial era sumamente pobre. Eh, Sin embargo, si nosotros nos ponemos a pensar en todo lo que se ha publicado en la colonia, por lo menos en las primeras décadas, vamos a ver que han sido muchos textos e impresos en latín, que era la lengua culta de la época, ¿no? Claro, Y que además, lo que se propagaba como ideas era prácticamente inicialmente la patrística y luego la escolástica, ¿no? Y tal vez esto ha oscurecido, pues, ¿no? El hecho de que se haya visto a la colonia o la etapa del coloniaje como una época también oscura, ¿no? En donde no haya surgido la ciencia, pero no es del todo cierto. El caso, por ejemplo, que mencionó hace un momento Carlos, el de Pedro Peralta Barneo, es un caso bastante encomiable, casi la punta del iceberg, pero hubieron otros el doctor intelectuales de la Océano, ¿no? etapa, El doctor claro, Océano que le decían. Ajá. de la etapa del coloniaje, como por ejemplo Pablo de Olavide, estaba Eusebio Llano Zapata, estaba el mismo Toledo Rodríguez de Mendoza, ¿no? Profesor, catedrático y rector también del Colegio San Carlos, y entre otros, El Real el Convictorio de San Convictorio, Carlos. Ajá. claro. Entonces tuvieron varios intelectuales, ¿no? De una talla sumamente universal. De hecho, Jerónimo Feijó, el español, este sacerdote, cura, muy prolífico, muy versado, anotaba en su libro, Teatro Universal, la figura de Peralta, ¿no? Y hablaba, pues, ¿no? Que era un genio, en realidad, de esta parte Era un erudito, del ¿no? mundo. Realmente era un erudito, pero esto va por tres estadios. Acordémonos que dentro del contexto de la cultura y la literatura de la época colonial, se dan pues en el mundo diversas corrientes. Estamos hablando de que en un primer momento acá se dio una visión renacentista, ¿no? Un poco relacionada con el barroco, porque ya estaría ya el barroco posicionándose durante el siglo de oro español en Europa, ¿no? Después vendría una visión bastante afrancesada, digamos, ¿no? Con la neoclásica. Y al finalizar un poco lo que era la colonia, ya vemos una posibilidad ya distinta de repente, ¿no? Dentro del neoclasicismo, de las nuevas ideas, como que ya un brote de cierto pensamiento romanticista, un pequeño brote, quizás lo que dijeron algunos en torno pues a la figura de Mariano Melgar. Un poco vamos viendo que hay varias transformaciones en torno pues a lo que se vivió en esta época, porque fueron 3 centurias más o menos, ¿no? Ricardo Palma, en varias de sus tradiciones, nos habla un poco de la chispa de los limeños de esos tiempos. Inclusive tiene una terminología bastante interesante, ¿no? En cuanto a lo que se usaba aquí, ¿no? A los términos que manejaban aquí, que era un poco el producto de lo que traían los peninsulares, pero también algo transformado con el pensamiento mestizo, porque en el mestizaje aquí, y sobre todo las mestizas, según pues Ricardo Palma, eran pues las forjadoras digamos, de una inspiración, ¿no? Inspiración que a veces llevaba a las letras y a veces pues digamos, a la perdición de los hombres, ¿no? En varias de sus tradiciones, Ricardo Palma nos habla de esto, ¿no? De las mujeres que seducían a los varones, ¿no? De las mestizas, en fin, ¿no? Que los virreyes caían a sus pies, en fin, ¿no? Muy interesante, y en todo ese contexto, pues había diferente tipo de obras que se publicaban, de autores, de personalidades que llegaban al Nuevo Mundo, ¿no? Inclusive se habla de un virrey poeta, ¿no? Un virrey que escribía en esos tiempos, ¿no? Digamos en la primera parte de la colonia. ¿Más o menos tienes alguna referencia al respecto? Sí, sí, he podido yo apreciar un poco leyendo las tradiciones de Ricardo Palma.
de la Lima de antaño. Claro, un poquito para cerrar el punto anterior, Ya, no sé ajá. si ustedes conocían Eusebio Llano Zapata, ¿no? También un erudito, un conocedor de la cultura universal del siglo XVIII. Por ejemplo, él proponía que el Virreinato del Perú, Lima, tuviese una biblioteca nacional. Inclusive antes de San Martín, ¿no? Y demás individuos, ¿no? Ya se proponía en la colonia que existiese pues una biblioteca para los intelectuales de la época, Pero cosa esa que, biblioteca estaría limitada de acuerdo a las cuestiones territoriales del virreinato de ese entonces, ¿no? Porque si hablamos de claro, cuestión nacional, claro, regida simplemente para la clase elitista, ¿no? Para la ajá. élite criolla, ¿no? Pero ya vemos que hay un intento, porque eso está documentado en una carta, Y eso en una implica la correspondencia. cantidad de publicaciones que había en todo caso, ¿no? Sí, Ajá, pero si uno, por ejemplo, hace eh, una diferenciación de los impresos limeños y los impresos de la Nueva España, en realidad ellos no, nos llevan mucha ventaja. Y puede ser que porque tuvieron inicialmente imprenta, recordemos que ellos tuvieron imprenta en 1539, o sea, muy claro, temprano, claro. hubieron décadas, pero también en México se ha estudiado bastante, ¿no? Los libros, los papeles viejos, e inclusive las marcas de propiedad, las marcas de fuego, ¿no? Y todo esto ha llevado a que México hoy en día tenga pues, ¿no? la mayor parte de su repertorio bibliográfico catalogado, cosa que no ha pasado aquí, ¿no? Vaya, Aquí hubo todavía, más organización, digamos así, claro, más organización, aquí en ese sentido un estamos en afán. pañales, pues, ¿no? O sea, estamos en pañales y hay muchas cosas por descubrir, como por ejemplo lo que mencioné hace un momento, ¿no? La pragmática de los 10 días del año, como primer impreso que ha sido pues algunas décadas atrás, ¿no? En realidad por Romero hace bastante tiempo, pero que no se había ventilado y solamente lo conocía una élite, ¿no? Pero yendo al asunto, Y a qué atribuyes esa diferenciación, digamos, de desarrollo eh, distinto en torno, pues, a lo que es la cultura, ¿no? La cultura dentro es de lo que que es la Nueva hay, España y aquí, ¿no? hay una valoración, hay una valoración del libro, de los papeles, de la cultura, de la memoria, del patrimonio bibliográfico. ¿Ya? Hay una valoración, cosa que aquí todavía no las cosas no están tan claras. Allá sí. Quizás porque había ya un intento de escritura en los mayas, ¿no? Previa a la conquista. Podríamos decir que hay una intencionalidad o una influencia de esto, y aquí Mm, casi no había ese tipo de organización en torno, pues, No pues, lo podría, no lo condensar. podría afirmar, no lo podría afirmar. Sería Claro, muy ligero decir que sí, ¿no? No lo podría afirmar. tendríamos que encontrar Eh, más datos claro, es un asunto de archivo, pues, ¿no? de Pero lo que sí archivos, claro. podemos decir, lo que sí podemos decir es que hay mucho material Claro. bibliográfico que todavía está escondido. Está Eh, perdido, digámoslo así. Perdido. está perdido, falta mucho trabajo de catalogación en las bibliotecas Ajá, históricas, aquí conventuales, ¿no? Este, claro, claro. con respecto a España y a México, ¿no? Ujú. España ya es una explosión, pues, ¿no? Inclusive hay cursos dedicados al libro. En Ujú. México también hay unos Claro, como que estamos cursillos, rezagados acá. estamos rezagados, ¿no? Estamos ahí a la saga y nos falta mucho para andar. Pero yo creo que particularmente, bueno, siempre se ha hablado que tanto la Nueva España como el Virreinato del Perú han sido los dos grandes virreinatos, ¿no? Y particularmente pienso de que, y no sé si, corrígeme si me equivoco, Percy, eh, como que de alguna manera, como Nueva España geográficamente tiene una cercanía, no cercanía, mejor dicho, tiene los dos océanos, por decirlo ahí, ¿no? Entonces ¿No? hay una mayor facilidad de salida y entrada desde la península a la Claro. Nueva España. En cambio, acá en Lima, el factor geográfico nos juega en contra, porque los galeones tenían que venir a Cartagena, de Cartagena no había canal de Panamá, tenías que, creo Claro, que caminar, ¿no es cierto? O en todo caso, dar la vuelta por el estrecho de claro, por la Tierra del Magallanes, Fuego. ajá, por la Tierra del Tierra fue. Fuego. Entonces, había más dificultades en ese sentido y pienso yo que eso como que nos jugó
en contra en ese sentido, a pesar de que acá la élite criolla era muy rica, a pesar de la importancia que tenía el virreinato del Perú. Sin embargo, yo creo que esto nos jugó en contra y más bien jugó a favor de la Nueva España, ¿no? Y esta zona, ya que estás hablando de ese punto, Wilmer, esta zona nuestra, pues estaba también más propensa al ataque de los corsarios, ¿no? Porque siempre Ricardo Palma nos habla también en las tradiciones que hay muchos corsarios que intentaban llegar pues a Lima, tomaban las islas frente a nuestra ciudad y por eso se amurallaban las ciudades, ¿no? Ujú. Era más difícil que haya pues digamos, una armada que pueda venir a proteger las costas arduas y extensas costas de este virreinato, ¿no? Y por eso inclusive saquearon algunos pueblos cuando lograron penetrar, ¿no? O sea, todo esto generaba cierta malestar e inestabilidad y por eso de repente podríamos afirmar, no es cierto, podríamos afirmar que es una de las causas que no dejó, digamos, desarrollar realmente pues la cuestión bibliográfica en el Perú, ¿no? Podríamos decir eso, Percy. Claro, Claro, cómo lo ves? el factor geográfico es muy importante, ¿no? Recordemos simplemente para hacer una extrapolación, algo más cercano a nosotros, el siglo XX, ¿no? La literatura, la producción editorial mexicana, crece mucho, ya creció hasta el día de hoy, ¿no? Recordemos que esta cercanía de México con respecto a España en la Guerra Civil Española propició que muchos españoles, casas editoriales españolas, migraran principalmente a México y a la Argentina. Ujú. Y Ujú. después, ¿no? Con mucha suerte llegaron uno que otro, pues no muy contados con los dedos al Perú. Y por supuesto, ¿no? Claro. Tiene mucho que ver con la distancia. El factor geográfico, la distancia, es sumamente importante en Claro, este claro. tipo de producciones, ¿no? Eh, pero en la época también debemos recordar que para el siglo XVII, el virreinato peruano, como bien lo ha mencionado Wilmer, era muy rico, ¿no? Era tan rico al extremo que se dio el lujo de tener varios santos y muchas beatas, Ujú. cosa que no Claro. sucedía, pues, ¿no? En la Nueva España, que tienen, por supuesto que sí, pero no como aquí. Aquí Pero todavía, esa cuestión también es algo manipulable, ¿no tan cierto? Porque por ahí tuvo, escuché, leyendo también, investigando un poco, el hecho de la canonización de Santa Rosa de Lima, por ejemplo, tan rápidamente en comparación con otros santos, más que de repente los milagros, aunque no podemos ser o dudar de la beaticidad de ella o de la santidad, más la rapidez, más que por la obra suya, fue por tratar de justificar pues en el papado en Roma, pues que acá la evangelización había dado frutos, ¿no? Porque había muchos reclamos en torno al maltrato indígena, ¿no? En torno a todo lo que estaba sucediendo aquí, ¿no? Más o menos por ahí va el porqué. O claro, es cuestión de que una tierra santa necesariamente bendecida por la divinidad o la providencia. claro, lo que se ha querido dar a entender es que ya después de haber tenido décadas, de hecho, muchos años evangelizando, había que tener un producto, ¿no? Y ese Exactamente. producto fue esa mujer, ¿no? Que si lo fue o no lo fue, puede ser debatible, pues no, pero aunque no se puede debatir con una persona muy sesgada, ¿no? Católica ultranza, muy ortodoxa, ¿no? Porque inclusive en la misma biografía de Santa Rosa de Lima hay cosas que son espeluznantes, como que se crucificaba, Claro, como para no dormir, se amarraba los cabellos en un clavo, ¿no? Y si cuando uno estaba muerto de sueño, ¿no? Generalmente cabecea, ¿no? Y esto no le claro. permitía a la mujer, pues, ¿no? Que durmiera. Hay unas cosas, por ejemplo, Ahí que para hoy en día, hay para cosas hoy hasta en día, psicológicas que podríamos nosotros, claro, para hoy en algo día así como lo que sucede con Juana de Arco, ¿no? Algo así como lo claro, que sucede para con Juana nosotros de son Arco. cosas, de hoy en día son cosas, pues, ¿no? Muy Extremas. locadas, muy extremas, casi reales, ¿no? Ajá. Digno de un orate, ¿no? Pero en la época no era así, pues, ¿no? Es el imaginario, es la construcción del discurso. Y eso es lo que ha venido, pues, ¿no? Direccionándose en toda la colonia, ¿no? En todo este periodo de historia colonial. No, muy interesante realmente porque, por ejemplo, yo a veces participo en canales se puede decir páginas en el Facebook, mejor dicho,
Y justamente hay un debate muy interesante entre mexicanos y peruanos, ¿no? ¿Cuál es el virreinato que realmente fue el más Ah, claro. Más importante, ¿no? importante, ¿no? El más Porque trascendente. El centro, ¿no? centro de España en el Nuevo Mundo, podemos decir así. Generalmente cuando tú hablas con los peruanos, obviamente te van a decir aquí, Lima, pero los mexicanos te dicen no, fue la Nueva España con el México, ¿no? Con su capital. Entonces, bueno, la verdad que no sé sinceramente cuál será la realidad, pero tú más o menos, Percy, a través de las lecturas que has hecho y de los libros, ¿se podría afirmar de algún modo cuál virreinato fue más importante o no? O si tuvieron igual estatus, porque bueno, creo que legalmente el estatus era igual, ¿no? Porque al final Por venían de supuesto, claro. dos Tenía la misma imperios, condición. la misma condición, pero No, en pero lo práctico no sé qué tanto se daba en eso, ¿no? realidad muchos virreyes fueron enviados primero a la Nueva España y después recién llegaron acá al Perú por alguna cuestión que habían realizado allá, ¿no? Mayormente, Mayormente, Claro, porque primero enviaban a la Nueva España. inclusive, ¿Sí o si me no? Primero enviaban permites, a la Nueva España. Ajá. claro, si me permites, yo cuando leí algunos textos acá en el Perú decían de que eso era porque venir al virreinato del Perú era como un ascenso. O sea, hasta en eso la historiografía peruana lo ponía, no sé si Mm. sesgado o no, como que ser virrey de Nueva España se consideraba un poco menos que ser virrey del Perú, ¿no? Pero no sé qué tan Era cierto como un sea. tránsito, era como un tránsito habría que tomar experiencia en realidad, ¿no? Lo mandaban ahí a la Nueva España para adquirir experiencia de gobierno, pero en la pregunta que menciona Wilmer, ¿cuál de ellos dos es más preponderante, ¿no? En determinado momento, yo diría que ambas han tenido su momento. En el siglo XVI, claramente, México, Ujú. ¿no? Por algo tiene una imprenta. eh, Sin embargo, también habría que mencionar que en el mismo siglo XVI aparece la primera universidad de América, San Ujú. Marcos, ¿no? O sea, es un asunto de ahí, ¿no? Que están ahí, bien equilibrados, ¿no? Ah, mira, qué Eh, interesante. claro, o sea, no, no puede, ¿no? Otros casos, por ejemplo, aquí se dan los sínodos diocesanos, comúnmente conocidos como concilios limenses, y en la época, en el siglo XVI, se dan alrededor de cuatro. Ujú. Y lo mismo pasa en México, ¿no? Para poder adoctrinar a los naturales, ¿no? O sea, son cosas que están ahí. Si uno pone en la balanza, ¿no? Las cosas están ahí. Pero si uno habla básicamente de la función del libro, ¿no? Sí diríamos que México tuvo mucha mayor producción e inclusive se dio el lujo de publicar un libro que servía para la extracción de minerales de las minas, ¿no? En el Perú, ¿no? Con ese nombre, Mineralogía, en muy el buena Perú, Ah, claro, mira. mineralogía. ¿no? Entonces, Claro, cosa ajá. para hacer realidad, cosa que no Sí, se dio aquí, ¿no? Ujú. Cosa que no claro. se dio aquí. Pero en el siglo XVII, claramente el virreinato del Perú, ¿no? Gana mucha hegemonía. Y en el 18 decae, ¿no? Y la Nueva España nuevamente, pues, no, arremete, ¿no? O sea, es un asunto así, que han estado a la par. Y finalmente, como ya sabemos, vienen, pues, las famosas guerras de independencia, ¿no? En donde sí nos pone en igualdad de condición, ¿no? Ujú. Claro, claro. Pero Claro. también José Carlos Martín nos habla un poco dentro de la breve, ¿no? De la breve cuestión histórica que presenta en sus 7 ensayos, ¿no? Nos habla un poco que está relacionado un poco a las órdenes religiosas que llegaron aquí a Lima, ¿no? En comparación con las otras que fueron enviadas. Mayormente las que llegaron aquí, ¿no? Tenían pues un estatus más muelle, por decir así, ¿no? Los sacerdotes eran más conformistas, más tradicionales, mientras que en otras zonas como el Paraguay inclusive, algunos de estos sacerdotes buscaban ir a misiones, ¿no? Eran aventureros, buscaban transformar las cosas, algo así, ¿no? Quizás haya un factor ahí también, ¿no? El tipo digamos, de órdenes religiosas específicas que llegaron aquí al Perú y también algunas de repente allá a Nueva España, ¿no? Por ahí puede haber un factor también, ¿no? Acuérdate que en la cuestión de la independencia mexicana, la iglesia participa decididamente, ¿no? Hay sacerdotes que luchan por su independencia, por la separación con España, ¿no? Y aquí vemos que más bien la cuestión del clero todavía es bastante pasiva y justamente más vinculada a dónde, a lo que sería pues la
el continuismo del coloniaje, ¿no? ¿Crees que pudo ser un factor el de las diferentes órdenes religiosas lo que motivó la diferenciación en algún momento, como me dices, porque después hubo más equiparidad? Claro, a ver, con respecto a las órdenes religiosas, las que hicieron allá también estuvieron aquí. Los jesuitas llegaron allá, a la Nueva España, al mismo tiempo que llegaron aquí. Y también se fueron al mismo tiempo, ¿no? Si tendríamos que hablar de una orden religiosa que haya favorecido la educación, ¿no? y la cultura, Claro, necesariamente tendríamos que remitirnos a los jesuitas, ¿no? Quienes a los son los grandes jesuitas. transformadores. Las Ajá, otras órdenes, definitivamente. ¿no? Básicamente, pues, ¿no? Estaban regidas por el Real Patronato, ¿no? Supeditados, pues, ¿no? En muchas ocasiones a la corona española, antes que a Roma. Sin embargo, en el caso de Aunque los había, ¿no? jesuitas, La idea de los jesuitas era, claro, los jesuitas obedecían a son un poco Roma y a obedecían Roma, a la claro, corona. También estaban por esa. claro, pero Había, ajá, con cierto recelo, ¿no? Recordemos que ya para el 18, Carlos III, ¿no? Al ver que el poder, ¿no? Cultural, popular también y político que iban ganando los jesuitas, ¿no? ujú, Decide, pues, ¿no? Ya la expulsión. expulsarlo definitivamente en Eso es en el 1767. siglo XVIII, ¿no? Es la mitad del siglo Claro, XVIII cuando lo expulsan, en el 1767, me 67, parece. claro, 1767, o sea, mucho antes inclusive de todo este contexto de la emancipación, mucho antes, ¿no? claro, O sea, no claro. podemos decir que estaban ya dentro de la cuestión revolucionaria, por eso fue un motivo específico de la expulsión. Entonces, como que todavía no hay cierta, no hay cierta claridad en torno pues, a esa diferenciación de las órdenes religiosas que podrían ser de repente las forjadoras, porque acordémonos un poco que las órdenes religiosas fueron las que propiciaron en muchos países también lo que es pues, el desarrollo cultural, ¿no? Ahora, esto Claro. también, ya que me estás hablando de los jesuitas, que debían también sumisión a la corona y también a Roma, eso también sucede con la Inquisición, ¿verdad? La Inquisición también no podía ser controlada 100% por la corona española porque venía de órdenes relacionadas con el Vaticano, con Roma. O sea, había también ahí una pequeña contradicción, ¿no? Que generaba conflictos entre virreyes y también entre arzobispos, ¿no? Como acá nos dicen también algunos historiadores, ¿no? Había conflictos entre el virrey y el mandado por Por la iglesia, ejemplo, ¿no? bueno, por ejemplo, yo sé de que a veces en el virreinato lo que se hacía, por ejemplo, un esclavo podía, por ejemplo, denunciar a su amo, ¿no? A su patrón. Entonces, ¿qué hacía? Muchas veces prefería irse al ámbito religioso, ¿no? A hacer la denuncia que al, digamos, No, y legal, ¿no? pedía asilo en un convento religioso y no podía entrar, ¿no? No podían entrar de repente las huestes del virrey para llevarse a tal asilado. Miren, ¿eh? Había No, ese claro, detalle. y lo interesante era que muchas veces preferías ir justamente a la cuestión eclesiástica porque, por ejemplo, el esclavo quería casarse, por ejemplo, y el amo no quería porque no le convenía, ¿no? Entonces, cuando el amo reclamaba de que se me ha escapado esto, el cura podía decir, no, sí, pero no lo dejas casarse. Y la iglesia quiere que todos no sean amancebados, sino que realmente tengan matrimonio. Entonces, como que se jugaba ahí, justamente en este conflicto, muchos esclavos jugaban este tipo de juego, para poder ellos de alguna manera beneficiarse de ese conflicto que había entre Estado e Iglesia, ¿no? Eso es al menos lo que Algo yo así he como el podido... hijo, ¿no? El hijo de un matrimonio divorciado, ¿no? Que a veces juega un poco con la preocupación de un padre o del otro, con la contradicción de ambos. Algo Algo así, así, algo podríamos, así. algo así podríamos hacer esa comparación. Ahora, Percy, quería preguntarte algo respecto al Mercurio Peruano, ¿no? El Mercurio Peruano es ya una revista que sale a finales del siglo XVIII y que es eminentemente ilustrada, ¿no? Yo lo que he visto es que a veces en esta revista, a pesar de que podía haber ideas ilustradas de ciencia y todo, sin embargo, ahí es donde se empieza a gestar estas ideas, o mejor dicho, se empieza a escribir y dar estas ideas de racistas que ahora son nuestras, ¿no? Porque, como te digo, es una creación relativamente reciente. Fue Hipólito Unanue el que escribía, ¿no? Y recuerdo de que ponía de que había una cadena entre cielo y tierra, ¿no? Entonces los griegos estaban más cerca al cielo junto con los demás europeos, luego la cadena iba bajando,
tenías a los mestizos, a los indígenas y por último a los negros, ¿no? Un poquito más abajo, tampoco no tan abajo. Entonces, este, Y los negros tenían esa, también su jerarquía, ¿no? claro, Los también, también. sacalaguas, ¿no? Entonces, En fin, había una terminología. sí, claro, claro, tenía todo eso. Y en el caso de esta revista, si bien es cierto, cumplió una labor interesante científica de divulgación, eh, también de alguna manera crees de que teniendo estas ideas racistas ayudó a propagar este tipo de ideas, prejuicios en la población o de repente fue algo más de las élites criollas mismas que empezaron a concebir estas ideas de raza, de racismo y que creo que no llegaron a concluir adecuadamente, ¿no? No sé qué nos puedes decir de esto. Claro, con respecto al Mercurio peruano, estos periódicos eran un proyecto político, Ujú, ¿no? Ante todo era un proyecto político. ujú, Y es cierto, hablan acerca de las razas, pero no porque se les da la gana de hablar, pues, ¿no? De superar de las razas, sino es que es una respuesta a lo que se viene diciendo en España y en Europa, ¿no? ujú, Nuevamente esta superioridad de razas, ¿no? Eh, que, que estuvo vigente todavía hasta principios del siglo XX. Entonces, en este Mercurio, lo interesante del Mercurio peruano es que ahí podemos, ya al margen del asunto de las razas, es que encontramos como proyecto, ¿no? La idea de nación. Entonces, ujú, a partir de ahí se va La gestando, se va idea de nación. incubando la idea de nación, ¿no? Ideas, por supuesto, que cogen porque todos son ilustrados, ya han bebido nuevas ideas, han superado Y también, claro, la ajá, escolástica universitaria, sanmarquina, ¿no? desligado un despojado, poco. se han despojado Ajá. estas ideas, ¿no? Y vienen con otras ideas que constituyen un proyecto político que no solamente van a ser llevados a cabo por UNAME, sino también por el dirigente, por ejemplo, del Comité de San Carlos, ¿no? Toribio Rodríguez de Mendoza y ujú. otros. Eso Entonces, también porque ya la experiencia de las revoluciones de fines del siglo XVIII, ¿no? Ya las ideas se estaban propagando a nivel mundial, ¿no? La Revolución Francesa, antes de eso, la independencia de las 13 colonias. En fin, claro, ¿no? pero el germen Ajá. de esta idea de libertad es inyectada precisamente por los jesuitas. Los Ujú, jesuitas Claro, claro. son quienes inyectan estas ideas, A las estas nuevas, comunidades claro, indígenas, a ¿no? las misiones, ¿no? A las misiones Las ya misiones. habían absorbido ideas del jansenismo, probabilismo Ajá. de Europa, y entonces estas ideas fueron mermando y fueron cuajando y eran vistos pues, como un Esto, peligro para la corona. esto sucede, claro, esto sucede con la rebelión de la colonia Sacramento, que no se sabía si realmente pertenecía al, digamos, al coloniaje portugués o español y que en muchos momentos generó pues una zozobra y un peligro de inestabilidad entre España y Portugal, ¿no? En esta zona del Uruguay. Justo también, esa es una de las causas, en todo caso, uno de los efectos de toda esta liberación, ¿no? Ahora, a mí Y- particularmente, si me ajá. disculpas, me parece muy interesante los jesuitas y la idea de libertad, pero yo creo que no necesariamente hubiera llevado a una independencia, ¿no? Es una idea particular. Yo creo que esa idea de libertad fácilmente hubiera podido haberse hecho con reformas dentro del mismo programa español, ¿no? O sea, por ejemplo, ya se estaban dando ideas de que contra la monarquía absoluta, ya se estaban dando ideas de parlamentarismo, pero no necesariamente de independencia, porque me parece que el Mercurio peruano no es una revista independentista, ¿no? O sea, o No, sea, pero plantea la cuestión de patria, ¿no? La cuestión de patria empieza ya con una relatividad. ¿Qué es ajá. patria? ¿No? Claro, pero Porque no si hablamos entre independencia, ¿ah? nación, claro, nación y patria, el concepto más emotivo, que tiene mayor carga sentimental, es el concepto patria, ¿cierto? Entonces, ahí viene la relatividad. ¿Qué es patria? Todo el contexto, la madre patria, España o esta zona, en fin, ¿no? Esto ya nos llevaría a un campo mayor, ¿no? A una conversación de repente dentro de lo que es la época de la emancipación. Ahí también veríamos una serie de transformaciones y una serie de ideas muy interesantes que podrían pues servirnos para otra Sí, sí, discusión, sí, el tema otra es un tertulia. debate también, en Es todo, un debate definitivamente. también. Más bien, Percy, agradecemos mucho tu presencia. Ha sido pues muy enriquecedor el conversar contigo
No recordamos las viejas tertulias que hacíamos hace muchos años y creo que ahora las estamos volviendo realidad, ¿no? Aquí para compartirlas con nuestros amigos que nos observan, que nos pueden ver, ¿no? Muchas gracias, Percy. Y palabras finales, Percy, dime. Y No, ha sido un gusto y creo que te invitamos a una posterior entrevista también y tertulia en la cual pues hablaremos de repente de un tema, otro tema, afín a lo que tú también has bastante investigado, ¿no? Dinos, Percy, claro, tus palabras finales. claro, no, no habría ningún inconveniente, al contrario, los agradecimientos por la invitación y siempre es un placer compartir algo que uno ya ha asimilado, que ha investigado, que ha leído, ¿no? Siempre es bueno. Es un gusto, siempre es un gusto No, es El conversar. un gusto. conocimiento no se queda estancado, sino que tiene que volcarse y tiene Exactamente. que diseminarse, ¿no? No, En realmente eso consiste, pues, la libertad. no, Eso yo consiste en- realmente te felicito, Percy. Realmente creo que gracias a estas investigaciones, has trascendido lo que comúnmente se cree en un profesor, ¿no? Que solamente debe dedicarse a la docencia, cuando en realidad el profesor debe ser investigador. Y realmente espero de que sigas investigando porque realmente a mí y a Carlos, ¿no? Nos ha nutrido mucho esta conversación, ¿no? Al menos a mí particularmente me ha servido para tener unas ideas más claras respecto a esta época que hemos todo el conversado. contexto, esta Así época es, tan interesante que nos llevaría inclusive a una nueva tertulia. así Muchas es. gracias entonces, Percy, Wilmer y amigos, Sí, nos sí. vemos en una próxima edición. Nos vemos en una próxima. Chao, Hasta la cuídense. próxima. Cuídense.